una leyenda viva de la NBA, de los Lakers, Pau Gasol. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo empecé a jugar en el Barça de Junior cuando acababa de cumplir 16 años. Marc, por ejemplo, jugó desde los 12, creo. El cuerpo también pues, se desarrolló más tarde, ¿no? Me dijeron, si te escogen en el top 3, top 5, ¿te comprometes si vienes el año que viene? Y digo, hombre, pues sí, claro. Yo estoy aquí yo he venido aquí a jugar. Claro. Pau no está preparado, aún está muy verde, ¿no? Cuando hay esos cambios, esa disrupción, ese sentimiento de incomodidad, pues es realmente donde creces más, ¿no? Y que tú estás a lo tuyo, ¿no? Que es perseguir tu sueño y a ver hasta dónde llegas. ¿Quién fue para ti Kobe? Aparte de un gran compañero, de un gran líder, de un gran ejemplo, una gran influencia, pues me ayudó a elevar mi juego, a madurar como jugador también, pero luego trascendió mucho más que eso, ¿no? Mejor jugador de la historia. ¿Contra o con tu hermano? Bienvenidos al podcast de Café de Finca. Hoy tenemos una leyenda viva de la NBA, de los Lakers, 2 anillos, campeón del mundo y puedo seguir, Pau Gasol. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Un placer, bien, todo bien aquí, contento de estar con vosotros y nada, tener esta conversación, esta charla. Muchas gracias, tío, por venir, que sabemos que tu agenda cuando vienes por aquí es... Fugaz, a tope. Nosotros ya ves, aquí jugando a ser reporteros. Está bien, hay que ser versátil, ¿no? Lo que decíamos. Total, hay que buscarse la vida. Siempre. Bueno, tío, siempre solemos arrancar con una pregunta que nos gusta para, digamos, darle... Al final lo que queremos es darle la vuelta a tu personaje mediático a nivel deportivo, ¿no? Y que la gente sepa un poquito más de ti, ¿no? Que no sea todo el deporte y que sí que tocaremos deporte, obviamente. Pero ¿cómo era Pau de pequeño? Bueno, pues un chico con ganas, con ilusiones, con sueños. Un chaval delgadito, pues por encima de la media en altura, por no decir pues siempre el más alto de la clase. Y bueno, pero a la vez pues aplicado, ambicioso. ¿Te gustaba estudiar? Sí, disfrutaba estudiar, no por el hecho de estudiar, sino por el hecho de aprender y por el hecho de intentar pues sacar buenas notas, ¿no? Y eso sabía que para mis padres era importante y les hacía orgullosos y ya está, y eso para mí también era importante, obviamente. Así que he intentado ser aplicado. También siempre he intentado ser agradecido, ¿no? Por las oportunidades que mi familia me ha proporcionado. Y bueno, y entonces eso era una manera de, pues un poco eso, de agradecer a mis padres su sacrificio, su trabajo y su resiliencia que hablamos también en sus vidas para darnos eso, oportunidades a mí, que fui el primero, pero luego también a Marc y a Adrià. ¿Qué tal en casa con los brothers? ¿Bien? ¿Bien o peleabais y hacíais...? Sí, con Marc un poquito más, porque Marc y yo tenemos 4 años y medio de diferencia. 4 años. Con Adrià son 13. Entonces, pues, obviamente eso se nota mucho más. Pero bueno, con Marc poco a poco, pues, a medida que él también fue creciendo, los dos fuimos creciendo, pues sí que teníamos mucha competitividad y Marc, ¿no? Siempre quería competir conmigo y bueno, pues poco a poco, pues, claro, él fue creciendo, él tenía una complexión y la sigue teniendo más ancha, más fuerte, si quieres, ¿no? Robusta. Sí. Y claro, pues nada, también pues cuando hacíamos unos contra unos o por lo que fuera, pues nos empezábamos a empujar por algo y tal, pues sus kilos se notaban. ¿Cuánto, la medida, la altura, cuánto lleváis? No, le saco, creo yo soy 2,15 y él 2,13. Hostia, 2 centímetros, tío. Sí, algo así. Nada. Parejito, ¿eh? Así era en algún momento de nuestras vidas. Ahora no sé si alguno hemos bajado ya algo. ¿Pero vuestros padres son muy altos o qué? Mi padre 1,93 y mi madre 1,87.
Hostia, es que para ser mujer es alta. Sí, entonces siempre se dice que de la mujer se coge la altura, de la madre, ¿no? Y nuestra madre pues sí que es bastante alta. Aún así, nadie superaba los 2 metros, ¿no? Los padres no superaban los 2 metros y que salgan 3 varones por encima de los 2 metros, 2,15, 2,10. Hostia, el pequeño también mide... Sí, 2,8 creo que mide Adrián. Madre mía. O 2,5, 2,8, por ahí creo. Por ahí está. Las vacaciones de verano deben ser divertidas con tus padres, ¿eh? Sí, bueno, nosotros porque en nuestras vacaciones de verano sobre todo íbamos de camping. Qué bueno, me encanta. Íbamos de camping con bueno, no teníamos ni roulotte ni nada, con la tienda de campaña, con el remolque y tal, que se abría, se abría, pues piquetas, no sé qué, pum, y a dormir ahí, ¿no? Es que esos recuerdos son brutales, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y pasamos todos los veranos, al final todos los veranos en el camping. Mis padres pues lo que pasaban, lo que podían, ¿no? Con las vacaciones que tenían, pero nosotros nos plantábamos allí casi dos meses en el camping y encantados. Aparte pues, íbamos a un camping cerca de Cambrils, que tenía muchas actividades para los niños y tal. Canchas de básquet, espero. Tenían canchas de básquet exteriores, pero bueno, que hacías, siempre habían actividades, cada día había actividades, sobre todo deporte, pero también que a nosotros nos encantaba y así también yo pues me apuntaba a todas y me gustaba ganar todos los trofeos y así también pues competía durante el verano. Eso mola mucho los campings y al final para los peques marca mucho. Yo también he crecido en camping y intento inculcar a mis peques también y creo que son valores que molan, ¿sabes? La naturaleza del camping. Sí, bueno, pues al final con la convivencia también, ¿no? De que se puede estar bien con poco, ¿no? Que tal, se tienes ahí tu parcela, ahí te afincas y que, bueno, pues cada uno, pues cada día uno, pues venga, hoy te toca a ti lavar los platos y hoy te toca a ti llevar la ropa a la lavandería y bueno, funcionábamos un poquito así y obviamente esos valores, ¿no? Son importantes a la hora de crecer, de perspectiva también, de valorar, etcétera. Pau, ¿cómo fue tu primer contacto con el baloncesto? ¿Cuándo tuviste la primera vez una pelota de básquet en las manos? Pues nuestros padres jugaban a baloncesto. Nuestra madre dejó de jugar de baloncesto una vez, creo que me tuvo a mí, pero mi padre sí que siguió jugaba en el equipo de veteranos del Gaudí. Y entonces yo de pequeño iba a verle los fines de semana jugar en los diferentes campos de cemento descubiertos por donde fuera a jugar, ¿no? Y entonces pues poco a poco pues eso, veía a mi padre jugar y o sea, obviamente pues ese naciste contacto. Con un balón de baloncesto bajo el brazo. Sí, bueno, no sé si tanto, pero sí que lo vivimos muy de cerca y bueno, pues cuando al final tus padres son tus ejemplos, ¿no? Son tus ídolos, si quieres, como niño o como hijo. Y nada, entonces pues quieres hacer un poco lo que hacen ellos, ¿no? En cierta manera. Y nada, empezamos pero sí que empecé a jugar más tarde, no sé si a los 7 u 8 años es cuando empecé realmente a jugar en el equipo del colegio y sin prisa. Para tus padres, tío, que al final, si a ellos les mola el básquet y tener 3 hijos de 2 metros, parece ser como qué paradoja, ¿sabes? Es decir, yo me ha encantado siempre el básquet y encima mis hijos no encima miden lo que miden, sino que llegan donde llegan. Eso debe ser brutal. Sí, supongo que mis padres a día de hoy, ¿no? Y siguen muy orgullosos y todos, ¿no? En ninguno de los casos te puedes imaginar pues llegar a ciertas cosas o conseguir ciertas cosas, vivir todo lo que hemos llegado a vivir y compartir como familia. Entonces ha sido un caso pues muy, muy especial y muy excepcional y creo que mis padres pues bueno también tomaron sus propias decisiones y sacrificios, ¿no? para acompañarnos, ¿no? Yo cuando me fui a Memphis ellos pidieron excedencias, luego acabaron dejando un poco sus carreras para estar y mantener la familia juntos y bueno. ¿En qué momento llega esa tesitura de sentarse con tus padres, de hablar seriamente, oye, que esto va en serio, ¿sabes? Que el baloncesto no es un hobby ya? ¿En qué momento llega eso?
Bueno, yo, claro, cuando empiezas a jugar ya en el Barça, y yo empecé a jugar en el Barça de Junior, cuando acababa de cumplir 16 años, entonces ya, pues ya empieza a coger una dirección que dices, bueno, estoy en uno de los mejores equipos de España de mi edad, aunque mi desarrollo fue tardío, etcétera, y mi progresión pues también, ¿no? En cierta manera. Marc, por ejemplo, jugó con el Barça desde preinfantil, desde los 12, creo, desde los 12 años, y él ya estaba en selecciones catalanas, en españolas, etcétera. Yo, en cambio, pues yo la selección catalana no jugué hasta que era senior, y la española sí que jugué cuando fue a final de mi primer año de junior, pero bueno, que fue todo un poquito más tarde para mí, porque mi cuerpo también pues se desarrolló más tarde, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento, cuando ya tienes 18 y acabas esa etapa de junior y empiezas a entrenar con el primer equipo, y ya dices, bueno, pues creo que podría conseguirlo. Se me da bien. No, se me da bien y tengo ganas y creo en mí y voy a ir a por ello, ¿no? Aún así, pues hice un año de medicina en la Universidad de Barcelona, porque mis padres, bueno, me dicen, aún no tienes un contrato de millonario ni tal, y no está claro, y tienes que seguir estudiando por si tal, ¿no? Porque aquí en España, Europa, es muy difícil, casi o imposible casi coordinar una carrera, digamos, profesional deportiva al principio con una carrera universitaria. En Estados Unidos sí, ¿no? Sí, es más fácil porque los programas universitarios y allí lo hacen mucho más fácil. También es verdad que, a ver, una carrera como la que me gustaba o quería hacer yo, que era medicina, no es compaginable tampoco en Estados Unidos. Pero es un objetivo, ¿no? Para poder dar el salto profesional, tener o estar inscrito en la universidad, ¿no? Sí. Sí, a ver, en cierta manera, ¿en Estados Unidos o aquí? En Estados Unidos. En Estados Unidos es parte del proceso. ¿No? Y esas grandes universidades, y ahora que también han cambiado las reglas en cuanto a la capacidad de generar ingresos como jugador o como atleta en esa etapa universitaria, pues ahora mucho más, ¿no? Pero hombre, poder jugar o vivir una experiencia de ya sea un año, 2, 3, 4 en una universidad grande, potente allí, es una bomba, es el tiempo, dice, ¿no? El time of your life, ¿no? Que dicen muchos. Así que bueno, pero mi camino fue otro, y a partir de cuando una vez pasó ese primer año que combiné el Barça B con el primer equipo y con la universidad, y ya firmé mi primer contrato, porque pues ya mi progresión continuaba como jugador de baloncesto, pues ya ahí es cuando mis padres entendieron que, y yo también se lo intenté transmitir, me gustaría continuar. ¿Qué edad era esa? 19, 18 aún, sí, eran 18. Y nada, y sabía que si quería tener éxito en el baloncesto me tenía que dedicar al 100% en ello. Claro. No, al final hay que poner foco, ¿no? Y en lo que crees. Sí, sobre todo cuando son algo difícil, ¿no? No es algo que puedas compaginar y tal, sino que te tienes que dedicar a tope. Momento salto, cruzar el charco. ¿Cómo un chaval de tu edad, tan joven y pegando el salto del Barça a la NBA, cómo vives eso? Porque al final vete sentado ahí cuando te eligen y cuando... Draft, sí. ¿Cómo sientes esa parte, esa transición y cómo esa adaptación una vez también te eligen en el equipo? Sí, bueno, fue todo muy rápido, muchas emociones, nervios. Yo era mi primera vez que estaba en Estados Unidos. Entonces fuimos para allá, en teoría pues me iban a escoger, yo tenía un año más de contrato y el plan era que yo jugaba el año siguiente, jugaba un año más en el Barça y luego pues ya cumplí mi contrato. Y ¿Eso era 18, 19 años? Ahí tenía ya 20. ¿no? Jugué 2 temporadas más, ¿no? De 19-20 con el Barça y ganamos ese año, ganamos la Liga, ganamos la Copa, yo jugué bien. Y nada, entonces bueno, fui para allí, para Estados Unidos, en la ceremonia del draft, esperaba que me escogieran en el top 10. Y ahí estaría cagado, tío. O sea, ahí esa ceremonia de años yo estaría acojonado. Y vi una entrevista hace mucho que te entrevistaban un poco y te preguntaban, y tú estabas, tío, yo no te, o sea, aparentemente no te vi tan, ¿sabes? Ahí con tu inglés, tal, la charla. Sí, me entendí ahí. Al final debe ser un momento
Sí, es un momento abrumador, pero a la vez yo estaba siguiendo y cumpliendo mi sueño. Ese era un paso más dentro de mi sueño de jugar en la mejor liga del mundo y de tener éxito en la mejor liga del mundo. Entonces ese era un paso más. ¿Lo disfrutas? O sea, al final... Intentas. Nosotros, en nuestra cierta medida, ¿no? Sí. Dentro de la empresa vamos cumpliendo retos para nosotros abismales, ¿no? Pues desde que tú estés con nosotros como socio ya es algo que para nosotros puede ser como el draft. Y entre otras cosas, pero a veces te das cuenta, ¿no? Mirando que no acabamos de disfrutarlo o entendemos que no lo disfrutamos como deberíamos. Tú en ese momento lo notas, o sea, ¿tienes un recuerdo que lo hayas disfrutado y hayas saboreado? ¿O demasiado... arrollado? Sí, bueno, sí, creo que lo intenté disfrutar, ¿no? Y creo que es importante dentro del progreso, del crecimiento y la consecución de tus metas y objetivos, pues el parar, un poco respirar y celebrarlo en su justa medida, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía en el momento 20 años, estaba con mis padres, pues todo cambió porque me escogieron una posición más alta de la que yo esperaba y eso aceleró el plan y cambió el plan. Mi plan era jugar un año más en Europa, en el Barça, y luego irme. Entonces me dijeron, si te escogen en el top 3, top 5, ¿te comprometes y vienes el año que viene? Y digo, hombre, pues sí, claro. Yo estoy aquí yo he venido aquí a jugar. Claro, es lo que no he venido aquí a verlas venir, ¿no? Que te coja el top 10 del draft, no puedes decir que no. No, entonces me escogieron el 3, que en aquel momento era la posición más alta en la historia de cualquier europeo. Hostia. Y eso aceleró pues mi marcha, ¿no? Y claro, pues estoy preparado, ¿no? Porque claro, mi plan, yo tenía que tener un año más de recorrido, de trabajo, de preparación, de pal, y en cambio pues es ya. Y bueno, pues nada, oye, a veces las oportunidades te vienen cuando te vienen y tienes que aprovecharlas y Total. Tienes que creer en ti mismo. Luego también obviamente hubo mucho revuelo, hubo mucho ruido en cuanto a Pau no está preparado, aún está muy verde, no le va... No, ¿Eso te da fuerza o no? Sí, a mí sí, me dio motivación. A mí me dio motivación. Yo al final siempre intento utilizarlo todo para mi beneficio, digamos, o para mi motivación. Lo bueno, pues escucharlo, agradecerlo, pero que no se te suba a la cabeza. Tener siempre un poquito los pies en el suelo, ¿no? Obviamente a todo el mundo le gusta que le digan lo bueno que es y lo bien que lo hace, ¿no? Pues muchas gracias, está bien, es pero un buen síntoma. Exacto. Gracias, como siempre. Y luego, pues cuando te cuestionan o dudan de ti y tal, bueno, pues eso te tiene que ayudar a darte incluso más motivación para demostrar, no a nadie, sino a ti mismo sobre todo, pues que tú puedes conseguirlo y que puedes demostrar que, bueno, pues que puedes sí, que puedes con ello y que tú estás a lo tuyo, ¿no? Que es perseguir tu sueño y a ver hasta dónde llegas. El momento también, yo me imagino, yo jugué a fútbol, bueno, hice el ridículo jugando a fútbol un rato y me acuerdo que de jugar a fútbol en el cole, me metí en el equipo de fútbol de mi ciudad, ¿no? Y me acuerdo que al llegar, tengo el recuerdo, ¿no? De llegar al vestuario y creo que era juvenil de esa época y sentirme, ¿sabes? Como, bueno, cagao, ¿no? Y sentirme ahí como, bueno, a ver cómo me reciben aquí, cómo me aceptan, ¿no? O sea, ¿sabes? Al final eres el nuevo, eres joven y ¿tú cómo te sentiste? Pues claro, yo no quiero ni pensar en un vestuario de la NBA. O sea, ¿cómo fue tu sensación? ¿Recuerdas tu primer día? Sí, bueno, me acuerdo de aquella primera etapa, ¿no? Que es la primera semana, igual, donde iba a los entrenamientos y sí que pues tenías cierta, ¿no? No sé, sensación de quizá de, no sé si intimidación o un poquito de cuidado, ¿no? Y de respeto también. Yo creo que es importante tener respeto a las situaciones. A la vez, pues bueno, lo que independientemente de mis compañeros, de quienes fueran, pues yo estaba ahí para demostrar que pertenecía al equipo y que quería ganarme un lugar en él y un cierto protagonismo, ¿no? Y papel, pues a base de eso, a base de trabajo, y sabía que eso es lo que iba a requerir. Yo aún, pues en mi inglés me medio defendía, pero no era nada fluido.
no entendía todo y tal, pero bueno, eso también era parte de la disrupción, ¿no? Cuando hay esos cambios, esa disrupción y ese sentimiento de incomodidad, pues es realmente donde creces más, ¿no? Porque te fuerzas a ello. Y así también eso también me ayudó a crecer a nivel personal, a nivel de madurez, a nivel de baloncesto también, obviamente, y nada, te dan más ganas al final de trabajar y hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Te ganaste el respeto bien. Sí, eso intenté eso desde el primer momento, demostrado. ¿no? Sí, sobre todo eso parece, o eso dicen. ¿Hay novatadas? Sí, hay novatadas. ¿Sí o no? Sí. ¿Se puede explicar o no? Sí, bueno, te dicen que tienes que traer cosas, ¿no? En aquel, pues, desde tráeme una botella de champú, a trae los donuts, o encárgate del equipo de música, que estos portables que habían antes. Y no es cuestión de lo que es, sino es cuestión de que el veterano, pues como veo con novato o rookie, te está probando y para que demuestres también con una cierta humildad, ¿no? Dentro, sí, he llegado a la NBA, este es mi sueño, qué maravilla, qué bueno soy, qué maravilloso. Espabila y trae el champú. Tráeme el champú y a chanta, ¿no? Un poco. Y un poquito eso también, esa parte y da igual quién sea. Puede ser un veterano que juegue muchos minutos y tal, o puede ser un veterano que no juegue nada. Y ese no es el punto, que también tienes que entender que te cuesta mucho entenderlo como joven, ¿no? Y nada, un poquito así fue. Intenté hacerlo lo mejor posible. Vi a algunos que no lo recibían tan bien. Me acuerdo de algún rookie que no cumplió con lo que le decían, entonces pues le advirtieron, al día siguiente no volvió tal, y entonces pues me acuerdo que lo envolvieron como si fuera un paquete de yo qué sé, de chorizo con celofán ahí, con celofán ahí, bum, y lo metieron ahí en el cubo de la ropa sucia y un desastre para todos, porque fue una situación incómoda para todos. Y al final acabaron uno traspasado, otro también, otro lo cortaron, sí, porque se fue un poquito de las manos el tema. Pero bueno, yo creo que como... Debe haber piezas, en el vestuario. Sí, bueno, hay personalidades, ¿no? Y caracteres diferentes y bueno, y en eso está pues el juntarlos un poco a todos para centrarse en el trabajo y tal. Pero bueno, eso es parte al final de la etapa, ¿no? También de los no sé si fue también... Shaquille O'Neal como rookie también hay una historia de que Scott Skiles le medio puteaba, claro, imagínate pues un base, Scott Skiles que era un base que luego fue un muy buen también entrenador, con carácter y tal, pero pequeñito, normal, ¿no? Y Shaquille O'Neal que es una bestia parda, imagínate pues... Y ahí se ve que Shaquille al final acabó, no sé si acabó cagándose en el zapato de Scott Skiles. Es una historia pública. Qué bueno, tío. Y entonces, claro, que Scott Skiles, por mucho que tal, y ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo arreglamos ¿Cómo lo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos este tema? Sí, pero bueno, son anécdotas. Anécdotas, pero sí, ¿no? De equipos, de deporte, desenfadadas, que al final todo es parte del crecimiento y de la historia. Pau, cuando te llama Mitch Kupchak para ofrecerte una de las franquicias históricas de la NBA, ¿qué sentiste? Bueno, a mí no me llama Mitch. Mitch lo que hizo fue negociar mi traspaso con el general manager de Memphis, que era Chris Wallace, ¿no? Y a mí Chris Wallace me llama a su despacho, y yo cuando estaba en Memphis, y acabo de un rato de esperar fuera de su despacho, que nunca había estado en él y nunca me había llamado, y yo aún no intuía el qué, o sea, no, porque bueno, yo ya había hablado de que me traspasaran o que me pudieran traspasar la temporada anterior, pero bueno, no había sucedido, tampoco estaba sucediendo en esa temporada y no me lo esperaba, la verdad. Entonces Chris Wallace, cuando me hace entrar en la oficina, me dice que me habían traspasado a los Lakers. Y una vez ya traspasado a los Lakers, sí que empecé pues eso, a recibir mensajes y llamadas, etcétera, aunque claro, me empezaron a llamar y a tal muchísima gente, números que no conocía. Entonces pues me iban al buzón de voz,
Phil Jackson pues siempre me dejó un mensaje de voz, Kobe también, o sea, mucha gente me dejaba mensajes de voz, yo no conocía esos números y aparte el teléfono estaba asimilando Locura, un momento que cambió mi carrera, claro. ¿no? Y que imagínate que en medio de la temporada que tú llevabas 6 años y medio viviendo y jugando con los Grizzlies, ¿no? Y ahora te dicen que te han traspasado y que paga todo y tienes un vuelo en 2 horas. O en 3 horas, vete al aeropuerto que tienes que irte a la siguiente ciudad, que ya eres parte de ese equipo, ¿no? O estás en el proceso de... En la transición. Tienes que pasar unas pruebas médicas, etcétera. Bueno, locura, pero obviamente poco a poco fui asimilando de que era una oportunidad única, que obviamente sí que cambió mi carrera y tenía que aprovecharla. Al final, bueno, ¿y cómo viviste después esa firma con los Lakers? ¿Cómo la viviste? No, fue una pasada, porque fue todo muy rápido, porque unirte, como hemos dicho, ¿no? Unirte a un equipo en media temporada, pues, y el calendario de NBA es muy exigente, hay muchos partidos, entonces, pues, pero ahí el equipo me recibió muy bien, tanto los entrenadores como los jugadores. Kobe, que era uno de los mejores jugadores de la liga y de la historia, pues también me recibió de forma muy, muy cariñosa, pero a la vez también muy directa en cuanto al objetivo y su objetivo del equipo. Y dice que yo estaba ahí para ayudar a ganar el equipo un anillo, desde ya. Mentalízate. No nos equivoquemos y tenlo claro. No, exacto. Ya desde el primer día, desde la primera noche que me uní al equipo en Washington. Y nada. Eso está bien, ¿eh? Eso está muy bien, porque al final el líder... Aquí estamos a esto. No estamos... Porque claro, yo venía de una etapa donde pues el entrar en playoffs ya estaba bien. No, ya estaba muy bien. Porque los objetivos eran otros. Sí, totalmente, ¿no? Los objetivos de la empresa anterior eran otros. Y el estado de la empresa anterior y el potencial era otro. Entonces ahora entraba en una empresa distinta, con otros objetivos, en otro estado, ¿no? Porque al final los equipos de deporte al final van por ciclos también, ¿no? No es porque, pues, sobre todo como está montada la NBA y el modelo, todos los equipos pueden tener posibilidades de ganar campeonatos, no solo los Lakers o los Celtics, no es un modelo distinto, mucho más equitativo en cuanto a oportunidades se refiere, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, desde ese momento pues a trabajar y a seguir esa línea que marcaba muy bien pues mis compañeros y el staff, y yo encantado porque me adapté muy bien y parecía, ¿no? Y sentí como que era esa pieza que faltaba, ¿no? En ese puzzle, en ese equipo y el engranaje fue maravilloso. La sensación debe ser brutal, claro. La verdad es que bueno, fue todo muy, muy, muy positivo, muy rápido y muy bien y pudimos llegar incluso en ese primer año a nuestra primera final. Brutal. Sí. Pau, ¿quién fue para ti Kobe? Bueno, fue muchas cosas, ¿no? Aparte de un gran compañero, de un gran líder, de un gran ejemplo, de una gran influencia. A mí también, como muchos de nuestros compañeros, pues no, me ayudó a elevar mi juego y a madurar como jugador también. Pero luego trascendió mucho más que eso, ¿no? Y establecimos una muy buena relación dentro y fuera de la pista. Y bueno, pues luego se convirtió en un hermano mayor, ¿no? Y en una referencia para mí importante y una gran influencia en muchos aspectos, ¿no? Porque ese carácter, esa mentalidad ganadora, trabajadora, exigencia, excelencia, etcétera, ambición, confianza, todo eso pues también se contagia. Hombre, llegar a esa altura o a ese equipo, ¿no? Con una persona que te acompañe así, pues debe ser brutal, porque al final como que llegas un poco a expensas a ver de qué pasa y de que estás muy a la expectativa, y que te acojan así debe ser algo impagable, tío. Sí, no, sin duda marca mucho la diferencia, ¿no? Cuando tienes que el líder del equipo dice: cuento contigo, te necesito, vamos a por esto juntos. Es como que te apadrina, ¿sabes? Claro, es muy distinto, ¿no? Y diferencial a la vez
que, oye, yo voy por aquí y tú ya te espabilas, ¿no? Un poco. Claro, es que es lo que... Y puede ser a lo mejor lo que más te puedes imaginar, ¿no? Llegas ahí, de verdad tengo que buscarme yo aquí las habichuelas y a ver por dónde saco. Y al final que venga una persona tan referente y te acoja así, que te haga formar parte y que encima te deje claro que vamos a por esto y juntos, o sea, de ser locura, ¿sabes? Sí, la verdad es que fue muy bonito y muy especial y como he dicho, diferencial, ¿no? Porque podía haber sido de otra manera y no, y él fue muy intencional y muy inteligente también a la hora de afrontar ese momento, porque con esa comunicación, esa conectividad conmigo y con los compañeros, pues hizo que nos elevara a todos y que todos pues siguiéramos, ¿no? esa línea que marcaba y creyéramos realmente en nosotros porque al final, pues para ser el mejor o ganar al final de la liga, pues muchas cosas tienen que alinearse y tienes que creértelo, tienes que tenerlo muy claro y tienes que comprometerte al máximo para al final ser campeón. Bueno, es demostrar que es un buen líder y llevar a todos a una, sí. Eso es, liderar con el ejemplo, liderar con pequeños detalles y asegurarte que todo el mundo pues también hace su trabajo, ¿no? Claro. Ahora que te has retirado, te has jubilado, estás en tu otra nueva etapa, supongo que habrás sacado como una reflexión, ¿no? De toda tu trayectoria. ¿Cómo lo argumentas? ¿Cómo lo resumes una reflexión a tu trayectoria? Porque debe ser un poco como paradojo, ¿no? Decir, todo lo que he hecho, macho. ¿Cómo lo reflexionas? Bien, no, hombre, contento y... ¿Te lo crees? Con cierto... A ver, sí, porque lo he vivido, ¿no? Si te lo cuentan antes, pues no te lo creerías. Pero sí que pues, el haberlo vivido, el haberlo experimentado, el haber disfrutado también de una etapa bonita, haber intentado haber hecho lo mejor posible, ¿no? en cada momento durante los diferentes momentos, ¿no? Porque todo tiene su proceso. Pues bueno, pues una etapa, sin duda me siento muy privilegiado de lo que he vivido. Una etapa que también pues intento aprovechar todo lo adquirido y tanto de conocimiento como experiencias, pues también para trasladarlo en el presente, ¿no? En esta siguiente etapa de mi vida y también poder transmitir conocimiento pues a otros y con todo lo que esté involucrado, ¿no? Y eso es lo que también intento aportar y luego también obviamente a mis hijos, ¿no? A mi familia. Claro. También intentas pues eso, transmitirles cosas, aunque ellos no hayan vivido la etapa mía como jugador, pero intento que algunas vivencias, lecciones, etcétera, incluso exponerles al deporte, que como lo hicieron mis padres, o en diferente manera, pero en la medida de lo que pueda yo, que es una gran medida, obviamente, pues nada, que ellos también pues luego puedan seguir y perseguir sus sueños. Súper importante. Fuera del baloncesto, ¿qué cosas disfrutas? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te llena? Bueno, diferentes cosas. Me gustan los retos. Sigo siendo una persona, al final soy una persona de principios, competitiva, pero que conceptualmente no cambia, ¿no? Quién eres. Intentas evolucionar, crecer, adaptarte. Pero me siguen gustando los retos, crear ilusión, crear oportunidades, seguir invirtiendo en bienestar, en calidad de vida, en deporte también, ¿no? Y bueno, también ahora pues el trabajo que hacemos con la fundación, ¿no? Que va también por esa línea, todos mis diferentes roles que tengo también, y también en el tema de inversión, ¿no? Invertir también en cosas que también eso, pues aumenten lo que he dicho, ese bienestar, esa calidad de vida para pues nuestra sociedad, nuestro mundo, ¿no? En general. Claro. Y formar parte de equipos humanos que también pues tengan esa percepción de disfrutar la vida, de perseguir sueños y objetivos y hacer cosas especiales al final.
¿Cómo es la gestión de tu patrimonio? Al final sabemos que muchos deportistas de élite, pues el reto después de su retirada es poder mantener su patrimonio estable o incluso que vaya mejor, que al final que hay mucha gente que se arruina, hay mucha gente y es más de lo que nos pensamos, que hay mucha desinformación, pero es más, y creo que tú lo sabes. Sí. ¿Cómo llevas tú eso? Bueno, eso se lleva, o lo llevo gestionando desde que era jugador activo, ¿no? Y eso se empieza no cuando acabas, sino que tienes que empezarlo y hacerlo cuando estás en activo. Yo he tenido la suerte primero de jugar muchos años también, y entonces pues también he podido tener un recorrido más amplio, porque hay jugadores que esa etapa o la etapa pues termina mucho antes, por diferentes razones. Y luego pues que sí que es verdad que he podido generar un cierto tamaño de ingreso importante, pero también lo más importante, ya sea más o menos la cantidad o el nivel de ingreso, es la gestión del mismo, ¿no? Y cosas importantes es que tienes que tener un equipo a nivel de inversión y financiero profesional y de alto nivel para no que es fácil, en buenas manos. No, pero no tienes... es fácil, ¿no? Elegir tu entorno y elegir... No, pero tienes que invertir tiempo. Tienes que ver a gente, tienes que ver pues organizaciones, instituciones, grupos diferentes, y vas viendo y vas cogiendo conocimiento y un feeling y también equivocarte. También te vas a equivocar, claro, ¿no? Y pasar por diferentes pasos y bueno, equivocándose aprendemos, ¿no? Y cometiendo errores se aprende. Y a partir de ahí, pues eso, vas tomando mejores decisiones. Pero no por eso tienes que dejar de tomarlas, ¿no? Y es un poquito una de filosofía de vida, ¿no? Es eso, tomar ciertas decisiones que sabes que tienes que tomar, que igual pues no vamos a acertar siempre, ¿no? Pero como en el deporte, pues hay que seguir tirando y hay que seguir intentándolo y hay que seguir trabajando para que los porcentajes mejoren, ¿no? Y un poquito pues así empecé, viéndome primero con asesores fiscales o asesores financieros, luego entrevistando bancas o bancos privados de gestión de patrimonios, y luego ya me fui a la vía del family office o multifamily office. Y nada, llevo con el mismo grupo desde hace 11 años en mi gestión de patrimonio, y luego pues ahora, gracias a que ha estado bien gestionado y tienes que tener reuniones con contabilidad, tener conciencia de dónde está tu dinero, cómo está invertido, cuánto entra, cuánto sale, tus gastos, etcétera, ¿no? También el tener un nivel de vida o construir un nivel de vida que sea sostenible, ¿no? Porque luego, pues un momento tu carrera acaba y el ingreso deja de entrar como había entrado hasta ahora, total, ¿no? Y si no has construido un estilo de vida sostenible, es muy difícil dar pasos atrás. Claro. Es muy difícil ir para atrás, para cualquiera. Si estás acostumbrado a bum, 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 pues luego ir para atrás es muy complicado, ¿no? Pero bueno, a veces hay que hacerlo. Total. Por el bien de tu familia, de tu bienestar propio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eso, siendo consciente de todo eso, pues me ha ayudado a estar en la posición en la que estoy, y luego, pues eso, también poder tener y perseguir oportunidades de inversión, digamos, privada y directa, y bueno, poder aprovechar, ¿no? También pues ciertas oportunidades que muchos otros no tienen, ¿no? No, me consta al final nosotros como empresa un poco pues amiga y como esa muy pequeña parte de tu equipo, ¿no? Entre comillas, doy fe y nos sentimos súper acogidos. Al final tenéis un equipazo. Tienes un equipazo, y ya no solo, al final hay gente, ¿no? que podría o puede pensar, ¿no? Pues mira, pone la pasta y se olvida, y solo ya el hecho de estar aquí a nosotros ayuda mucho, que puedas sentarte con nosotros. El equipazo que tienes también ayuda mucho a proponer ayuda y a poder, tanto con Ferran, con Laia, sentarnos a mirar temas no solo de números, sino de cosas proactivas para hacer para la compañía. Así que doy fe desde dentro que es así, y felicidades porque tienes un equipazo. Muchas gracias. Sí, la verdad es que tengo mucha suerte de tener el equipo que tengo, pero también es eso, ¿no? Al final tienes que invertir
tiempo y recursos a construir ese equipo. Sí. ¿no? Y al final... Pues, las cosas no son casualidad. No, y como tú dices, no son casualidad, y Ferran y Laia llevan mucho tiempo conmigo, mucho tiempo juntos y bueno, pues intentamos eso, mantener esa ilusión todos desde nuestra perspectiva y disfrutar, ¿no? de lo que hacemos. Está claro que si no disfrutáramos de lo que hacemos, si no nos gustara y tal, y obviamente... No, eso se nota y se transmite. Sí. Se transmite y bueno, así que estamos muy alineados en eso y con ganas de seguir haciendo cosas especiales y nada. Pero la calidad humana y la calidad de los equipos es fundamental. Sí. Si quieres realmente hacer cosas importantes, y es diferencial a la hora de hacer cualquier cosa, porque la gente lo ve, ¿no? Lo ve, claro, se siente. Lo ve y dice, uy, este es diferente, o este es diferente, porque es que el enfoque es distinto, ¿no? Se transmite. Al final, entonces, de Café Finca abogamos mucho por eso, por el equipo, por la gente, y creo que estamos nosotros, en nuestro caso y en nuestra cierta medida, donde estamos también, gracias al equipo humano, y para nosotros es un porcentaje muy alto del valor. Sí. Bueno, pues eso tenemos que animar eso, a más empresas y a más... ya sean atletas u otros o empresarios, ¿no? Pues que inviertan tiempo, sobre todo, ¿no? En buscar a personas, en conectar, a invertir, en apostar también por ellas, como en algún momento pues han apostado por nosotros, ¿no? ¿También? Total. Pau, ¿dónde nace la idea de montar una fundación para dedicaros a ayudar a todo lo que ayudáis? Sí, bueno, nació... yo empecé un poco como embajador de buena voluntad de UNICEF en el 2003, y en el 2010 que ya había hecho varios viajes a África, a terreno, empezó pues ya a gestarse la idea de querer tener una fundación o una organización propia, ¿no? Muchos deportistas lo hacen demasiado pronto, porque siempre queremos tener algo nuestro, ¿no? Por el ego, ¿no? Yo creo. Claro. En cambio, yo creo que es muy importante el formar parte de algo o de otros, de algo que no sea nuestro, que no vaya más allá de nosotros, para coger conocimiento, perspectiva y preparación de cara, en algún momento, si decidimos hacer algo propio, pues que tenga la mayor posibilidad de éxito. Y en este caso, pues fue ese momento donde también yo empecé a escuchar, ¿no? Problemáticas actuales en cuanto al bienestar y a la calidad de vida e incluso a la esperanza de vida. Y escuché ese dato de que por primera vez en la historia los niños que nacían a día de hoy iban a tener una esperanza de vida menor que los padres, o iban a vivir menos que los padres. ¿Y eso por qué? ¿No? Empecé, y se debía a los hábitos de vida. Y entonces empecé a rascar un poquito más y vi las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte del mundo. Wow, ok. El número y los índices de sobrepeso y de obesidad infantil y adulta se están multiplicando. Wow. Bueno, y todo eso hizo que poco a poco le hablé con Marc. También no quería hacer algo yo solo, quería que fuera algo familiar. Entonces hablé pues, de hacer nuestra propia fundación, y poquito a poquito pues fuimos gestando desde el 2010 al 2013, que acabamos fundando la fundación y creando la fundación, primero en Estados Unidos y 2014 en España. Pues se fue creando y gestando esa idea y ese proyecto. Y poco a poco pues fuimos en cuanto a... Nuestro mensaje o visión era empoderar a la infancia para que vivan una vida más saludable, sin perder esa esencia, pero lo hemos focalizado mucho más a la prevención de la obesidad infantil, que es el foco realmente de muchos de los problemas, ¿no? Y de esta gran pandemia silenciosa que se... Sí, el sedentarismo infantil y la falta de iniciativas deportivas y todo eso. Sí, y bueno, muchas más cosas, ¿no? Porque es un problema, como decíamos, multinivel, multicomponente.
holístico, que es también mucho de entorno y de ambiente. Entonces son muchos factores que afectan, ¿no?, a la salud de familias y de niños. Y luego también, obviamente, fuimos viendo que poco a poco pues veíamos que estaba muy ligado también al factor socioeconómico, que ni familias en estado de vulnerabilidad, con un nivel socioeconómico bajo, pues eran mucho más propensas a tener menos acceso a muchas cosas, ¿no? Ya sea a comida de calidad saludable, a espacios para jugar de forma segura, a educación, a todo, acceso de salud, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco, pues lo que hemos querido hacer y hacemos con la Fundación es empoderar a través de nuestros programas y luego también demostrarlos a nivel científico para comprobar y demostrar que lo que hacemos tiene un impacto grande y que es escalable y que se puede cambiar, ¿no? Con trabajo, con esfuerzo colectivo. Hemos hecho muchas cosas, ¿no?, y de las que estamos muy orgullosos en estos ya más de 10 años. Y bueno, queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero a nivel también ahí hemos construido un equipo fantástico, y del cual también estoy muy orgulloso y bueno, pero es una problemática tan arraigada y tan compleja que requiere de muchísima dedicación, muchísimo trabajo en equipo, muchísimas alianzas, sensibilización, muchas cosas que estamos en ello, un buen liderazgo también, tenemos un gran patronato muy implicado. Esto es una cosa que cuando la construimos o la creamos, y la creamos con la expectativa y con el deseo de que sorpasara nuestras vidas. ¿No? Construir una organización y un movimiento que vaya más allá de nosotros y de nuestras vidas, ¿no? Porque vemos y sabemos que la salud es un bien que siempre va a ser necesario protegerlo, y vital para la raza humana, ¿no? Y entonces el cuidar esos hábitos saludables, esos valores, esa calidad de vida. Sí, en un mundo tan cambiante, en un mundo que se mueve tan rápido, donde la tecnología está cogiendo un dominio y tan prevalente, ¿no?, en nuestras vidas, pero y en las vidas de los más pequeños, ¿no?, que son mucho más influenciables. Eso tenemos que ser proactivos y por eso ahí empezó y ahí en eso estamos. Pues enhorabuena, porque estás haciendo un trabajazo. Gracias. Sí, al final yo creo necesita. Sí, necesario. Sí. Creo que es difícil, o creo que habéis conseguido difícil lo que habéis conseguido a nivel deportivo y que tenéis un orgullo encima conseguir representar al país que representáis con los valores que representáis, tanto tú como tu hermano, creo que, y con estas iniciativas que al final tú podías decir, yo ya he hecho mi faena y joder, creo que la vida es de locos. La vida hay que aprovecharla. Sí. No sabemos hasta dónde llegaremos, pero mientras estemos aquí hay que devolver un poco lo que te ha regalado, ¿no? Sí, y bueno, y aprovechar oportunidades, ¿no? Y hacer cosas especiales, y cuando estás en una posición de privilegio en la que puedes devolver y marcar diferencias en otros aspectos también muy importantes, pues lo que decía, ¿no?, utilizar el éxito y la posición que te has podido ganar, ¿no?, que nos hemos ganado, pues para hacer cosas incluso mayores y que van mucho más allá del deporte. Y ahora una pregunta, la última pregunta. Bueno, la última antes del test, que ya te he dicho que hay... Un test rápido. Que ahí hay un test rápido. A ver. La última pregunta, que es la que más nos gusta, nos emociona a nosotros. A ver. Que es, ¿por qué café de finca? Bueno, yo soy un consumidor de café. Siempre ha sido parte de mi vida y de mi rutina como jugador y como persona. Entonces empecé a escuchar, ¿no?, el nombre de Café de Finca. Marc creo que invirtió antes que lo hiciera yo. Y bueno, Marc también obviamente es un fan del café. Y bueno, siempre estábamos buscando proyectos, ¿no?, y que me ilusionaran.
en los que creyera. Luego os conocí también a vosotros y también creo que es muy importante, ¿no? el conocer a los fundadores y a los líderes de la empresa, ¿no? Y veíamos también y percibí pues esa pasión y esa ilusión, ¿no? Y esos valores que también a mí me gusta ver. Y bueno, y a partir de ahí pues también juntamos, veía que habían otros deportistas, ¿no? Y también comprometidos con la marca y veía una oportunidad y veo una oportunidad de un gran potencial y de un gran impacto. ¿No? También me gusta mucho pues el hecho de la calidad, ¿no? Y del modelo de tener estos acuerdos, ¿no? Con pequeños productores, con escoger granos de café de gran calidad, de ofrecerlos, ¿no? de fincas especiales de países, cafeteros de todo el mundo. Pues nada, me encantó, me encajó y estoy muy, muy orgulloso de formar parte del equipo. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Pues ponte cómodo, vamos al test. Venga, estoy comodísimo. Vamos a ello. A ver, voy a coger hidratación. Vivir, Barcelona o Los Ángeles. Barcelona. Compañero con más química en el campo, en la cancha. Juan Carlos Navarro. Equipo rival que siempre te da más guerra. El Madrid y los Celtics. Porque claro, es que juegan en ligas diferentes. Claro. Son dos. Se aceptan dos. Claro, se aceptan dos, va. ¿Triple limpio o un mate explosivo? Mate explosivo. Mejor jugador de la historia. Michael Jordan. ¿Lakers o Bulls? Lakers. ¿Lakers o Grizzlies? Lakers. ¿Estado favorito para jugar? Estado favorito para jugar. Estadio. Sí, estadio. No, pabellón. ¿No? Pabellón, perdona. Madison Square Garden. Bien. ¿Pachanga o compresión? Compresión. Bien. ¿El partido más duro que recuerdas? El séptimo partido del 2010 contra los Celtics. Esta última es muy buena. ¿Contra o con tu hermano? Jugando deportivamente. Con, aunque he disfrutado muchísimo los contras, pero con siempre mejor. Qué bueno. Pues nada, tío, hasta aquí ha llegado. Hasta aquí hemos llegado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias y nada. Muchas gracias. Seguimos. Siempre hay que seguir. Seguimos. Gracias, Pau, tío. Un placer. Ay.